Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla vespertina de la palabra, que Dios les bendiga, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca del tema de Jesús, la sabiduría de Dios. Y para ello vamos a leer el texto que está en Proverbios capítulo 8, versículos del 22 al 36. Dice la palabra: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. En este pasaje podemos observar varias cosas. En primer lugar, vemos que la sabiduría es personificada. Usa los pronombres yo, conmigo, mío. Además, habita, halla, aborrece, es, ama. En este pasaje, la personificación incluso va mucho más allá. Dice que era poseída por Dios desde el principio. Tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Y cuando comparamos otros pasajes de la Biblia, en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí se está refiriendo a Jesús, de tal manera que cuando el pasaje de Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 36 nos está hablando de la sabiduría, realmente en el fondo nos está hablando de Jesús, de tal manera que podemos deducir en principio que Jesús y la sabiduría son la misma persona. Y esto también debido a otra razón. Jesús es la personificación de la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. De tal manera que el verbo es Jesús, la palabra es la personificación de Jesús, y la sabiduría es Jesús es la personificación también de la sabiduría. Pero hay más indicios de lo anterior. Dice la palabra que antes de los abismos fue engendrada, y Jesús fue engendrado, dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. En Hebreos 5:5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En Primera de Juan capítulo 5, versículo número 1, la palabra de Dios dice
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en Primera de Juan capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. De tal manera que aquí tenemos 4 argumentos que respaldan el hecho de que Jesús es la personificación de la sabiduría, porque la sabiduría también deviene de la palabra de Dios, y la palabra de Dios y Jesucristo es la personificación de la palabra de Dios. Dice también, aparte de ello, que cuando Dios formaba los cielos y la tierra, por la palabra ahí estaba, y la palabra, ya vimos, es Jesús. Jesús personifica la palabra. Era la delicia de Dios de día en día. Sus delicias son con los hijos de los hombres. Son bienaventurados los que guardan sus caminos, como bienaventurados son los que guardan la palabra y la palabra de Jesús. El que la hallará la vida, y Jesús es la vida. El que peca contra mí, el que peca contra la palabra, contra la voluntad de Dios, contra Jesús, defrauda su alma. Los que aborrecen aman la muerte, la condenación eterna para los que no creen en él. De tal manera que amar a Jesús es amar también la palabra, y amar a Jesús y la palabra es amar la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, todo lo que deriva de la sabiduría, y de tal manera que rechazar la sabiduría, rechazar la inteligencia, rechazar la ciencia que encontramos en la palabra de Dios es rechazar a Jesús, y los que rechazan a Jesús aborrecen la muerte. Jesús es la sabiduría de Dios. Así como Jesús es la palabra, la encarnación de la palabra de Dios, Jesús es la encarnación de la sabiduría de Dios. Por ello Jesús también nos dice: imítenme a mí, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Eso es vivir una vida con sabiduría, y vivir una vida con sabiduría es vivir una vida plena, una vida abundante, una vida bendecida, una vida en victoria. Pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que encontramos en la palabra. Y la sabiduría es la aplicación práctica de la palabra en nuestras vidas. Es aplicar los principios de la palabra de Dios, que son los principios del buen vivir, para que vivamos una vida plena, una vida abundante. Necesitamos, como dice también la palabra, abrazar la sabiduría, amar la sabiduría, interiorizar esa sabiduría en nuestro corazón, guardarla, atesorarla, repetirla, memorizarla, y ponerla por obra, considerarla lo más valioso de nuestra vida. Dice la palabra en Proverbios capítulo 3 y capítulo 8, que la sabiduría es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas, y nada se puede comparar a ella. Todo lo que nosotros podemos desear no llega al nivel de la sabiduría. Y la sabiduría, por el otro lado, como la sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios, la sabiduría es obedecer la palabra de Dios, y obedecer la palabra de Dios es el canal o es el camino por el cual usted y yo vivimos las bendiciones de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2. Eso implica que vivir en la sabiduría de Dios es tener todo aquello que anhela nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que si nos deleitamos en Él, tendremos todas las peticiones que le hayamos hecho. Número 1, porque habremos hecho peticiones conforme a su voluntad, y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos dará todo lo que le pedimos. Y por el otro lado, la palabra dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, en Efesios capítulo 3. De tal manera que la sabiduría
sabiduría que es de lo alto, la sabiduría divina, la sabiduría que está expresada en la palabra de Dios y de la cual el libro de Proverbios es una muestra, es un condensado de aplicación práctica de los principios de la palabra de Dios en nuestras diferentes áreas de la vida. Aplicar esos principios en nuestra vida es inteligencia, es ciencia, es entendimiento, pero por sobre todo es bendición para cada uno de nosotros, es vivir esa vida plena, abundante, en victoria, bendecida, que Dios quiere para cada uno de nosotros. No despreciemos, no menospreciemos la sabiduría de Dios que está en la palabra, abracémosla, no solamente leyéndola, no solamente escuchándola, sino haciéndolo en primer lugar con atención, meditando en ella, escudriñando en ella, para que todo lo que hagamos nos vaya bien, como dice, como nos instruye el salmista en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, le saldrá bien. Abracemos la sabiduría de Dios, no la rechacemos. Tenemos la palabra de Dios a nuestra mano hoy más que nunca, en los celulares, en las computadoras, en escrita, en libro, en físico. Tenemos acceso a la palabra de Dios de una manera impresionante, como nunca antes la tuvo ninguna generación. Aprovechemos todo ese acceso que tenemos y alimentémonos constantemente de la palabra de Dios. Recordemos que Mateo capítulo 4, versículo 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nos alimentamos 3 veces al día, por lo menos para mantenernos nutridos y fortalecidos en el hombre exterior, de la misma manera necesitaríamos alimentarnos por lo menos 3 veces al día de la palabra de Dios para mantener nuestro hombre espiritual nutrido, nuestro hombre espiritual fortalecido. Amemos, si amamos verdaderamente a Cristo, amemos su palabra, amemos su sabiduría, su ciencia, su consejo, su inteligencia, que está volcado en la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Dejemos de rechazar ciertos pasajes o ciertos libros de la palabra de Dios bajo el supuesto de que porque ya no estamos bajo la ley, entonces desechamos ciertos libros. Dice Pablo que en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 16 y 17, que toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y en Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra dice que toda la escritura es como una espada cortante de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y del espíritu. ¿Para qué? Para que sigamos las del espíritu y no las del corazón engañoso, porque el que siembra para la carne, el corazón engañoso, cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. La palabra de Dios para nosotros es conveniente desde cualquier ángulo que la veamos, y está disponible de muchísimas maneras, aún para aquellos que no saben leer. Ahora está disponible en los celulares, grabada, en audio. Así que no tenemos pretexto para buscar la palabra de Dios, y principalmente en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil, un tiempo tan complicado, al punto de que pareciera ser que estamos a las puertas de la venida de Cristo, que estamos a las puertas de los tiempos finales. Y dice la palabra al respecto en Efesios capítulo 6, versículo 10, que
del 10 al 13, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, es decir, en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, para que podamos combatir todas las artimañas, todas las maquinaciones, todas las obras de las tinieblas, y que podamos permanecer firmes en el Señor en medio del día malo. Así que nos es conveniente, amemos a Jesús, amando la palabra de Dios y amando su sabiduría. De hecho, es lo que Jesús nos llama a hacer en Juan capítulo 14, versículos 15, 21, 23. El que me ama, guarda mi palabra. Así que, mis amados, amemos a Jesús, amando su palabra, amando su sabiduría, buscándola cada día, atesorándola en nuestro corazón y poniéndola por obra. Y como consecuencia de ello, vamos a ser bienaventurados, viviendo vidas sumamente dichosas, plenas, abundantes, bendecidas y en victoria. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Gracias por conectarse, que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar para otras perlas de la palabra. Y recordemos, seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, porque entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Bendiciones, un abrazo para cada uno y tengan una linda noche. Y les recuerdo también una cosa especial. Les recuerdo, oremos por todas las personas que están en la ruta de ese huracán Melvin, para que el huracán se deshaga, para que el huracán baje de nivel, para que el huracán no cause daños en las personas y tampoco cause daños en lo material. El Señor es todopoderoso. Habían pronosticado que el huracán iba a ser de nivel 5, y sin embargo parece ser que hoy en la tarde ya disminuyó a nivel 3, y ello seguramente gracias a las oraciones que los creyentes hemos estado haciendo desde hace varios días para que ese huracán desaparezca, para que ese huracán se termine, para que ese huracán no sea dañino. Bendiciones, que tengan una linda noche y que Dios les dé un descanso reparador, y como les dije anteriormente, si lo permite, que el día de mañana podamos compartir otras perlas de la palabra. Bendiciones y un abrazo y gracias por conectarse.